En este video vamos a ver quién responde cuando el accidente de tránsito también es un accidente de trabajo. Vamos a ver cuando el accidente de tránsito es de origen común, es decir, no estaba trabajando, estaba haciendo una circulación, yo iba manejando, haciendo un viaje cotidiano, no estaba laborando. También vamos a ver quién responde cuando no tenía SOAT, es decir, tuve un accidente de tránsito, pero se me había olvidado pagarlo y no lo tenía vigente, o simplemente yo no había comprado el SOAT. ¿Quién responde en esos casos? Eso lo vamos a ver en este video. Listo, comenzamos. Entonces, primero que todo, el SOAT es un seguro obligatorio que atiende lesionados por accidentes de tránsito. Es decir, este seguro solamente cubre las personas, los servicios médicos de las personas. Este seguro no cubre ni daños materiales del carro, ni daños materiales de instalaciones o infraestructura, una casa, un árbol. Esto no, esto solamente cubre, son lesionados. ¿Ok? Vamos a pasar a ver el cubrimiento. Aquí yo por medio de esta gráfica les voy a explicar. Primero, cuando el accidente de tránsito es de origen laboral, para que por favor solamente miren esta primera parte de la gráfica. ¿Cuándo es un accidente de tránsito y también de origen laboral? Si usted va conduciendo un vehículo dentro de su horario laboral, cumpliendo las funciones para las cuales fue contratado, y se materializó una lesión orgánica, es decir, usted se fracturó, usted se golpeó, usted sufrió un daño, una lesión, es catalogado como accidente de tránsito de origen laboral. Ojo, tienen que estar esos tres parámetros. Si tienen alguna duda en saber si están frente a un accidente de trabajo o no, los invito a ver un video que yo subí para donde les indico cuándo estamos frente a un accidente de trabajo o no. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede suceder que haya un accidente de tránsito, es decir, yo iba en la moto cumpliendo las funciones, digamos yo era mensajero, voy manejando la moto, estoy cumpliendo las funciones de mi trabajo, estoy dentro de mi horario laboral y resulta que tuve un accidente de tránsito, pero no se materializó ninguna lesión, yo estoy bien, yo me siento bien y no requiero de ninguna asistencia clínica ni de hospital, no es accidente de trabajo. ¿Listo? Tienen que haber esos tres parámetros y principalmente tiene que haber una lesión orgánica. ¿Listo? Vamos a mirar. Yo iba en la moto, dentro de mi jornada laboral, cumpliendo mis funciones, digamos yo soy escolta, iba dentro de mi horario laboral, iba cumpliendo mis funciones y me estrellé. Y derivado de ese accidente de tránsito, sufrí una fractura de rodilla. Ahí estamos frente a un accidente de tránsito de origen laboral. Entonces ahí sí pasamos a la gráfica y les explico. Esa primera atención médica la atiende cualquier hospital presentando el SOAT y esos servicios médicos cubren hasta los 800 salarios mínimos diarios legales vigentes. Es decir, esos 800 salarios mínimos diarios legales vigentes le van a cubrir todos los gastos médicos y los transportes desde el sitio del accidente hasta la clínica. ¿Cuántos son 800 salarios mínimos diarios legales vigentes? Al salario de hoy lo dividimos en 30 días y ese resultado lo multiplicamos por 800 y así sale un valor. Al valor de lo que se grabó este video son más o menos 26 millones de pesos. Eso lo está empezando a cubrir en el accidente de origen laboral el SOAT hasta 26 millones de pesos. Supongamos que sus lesiones, sus gastos hospitalarios o tuvo que hacerle cirugía, radiografías o cualquier otro servicio hospitalario superó el monto de los 800 salarios diarios legales vigentes, pasa a responder su respectiva ARL. ¿Sí me hago entender? Si él estaba trabajando, cumpliendo las funciones dentro de su horario laboral y se le materializó una lesión y superó los 26 millones, digamos para el caso, 800 salarios mínimos diarios legales vigentes,
Entonces, de ahí para arriba, esos gastos médicos los cubre su respectiva ARL a la que esté afiliado esa persona, sus gastos de incapacidad y demás gastos. ¿Perfecto? Ahí está claro cuando estamos frente a un accidente de tránsito de origen laboral. Perfecto. Ahora vamos a pasar a la parte media del gráfico y es cuando estamos frente a un accidente de tránsito de origen común. ¿Cuándo es de origen común? Cuando es un tránsito, estoy manejando la moto, pero no estoy trabajando. Simplemente estoy haciendo una circulación cotidiana. Un domingo salí en la moto, salí en mi carro y voy transitando. Tuve un accidente de tránsito y se materializó una lesión, ¿sí? También puede pasar que usted tiene un choque, pero no tiene ninguna lesión, no activa el SOAT porque el SOAT es solamente para atención hospitalaria a personas, a menos que de pronto haya un extraterrestre, no sé. Entonces, si usted va de origen común, va manejando su carro y se choca, y derivado de ese choque usted tiene una lesión que amerita trasladarlo a una clínica, eso lo paga el SOAT. Eso lo paga el SOAT, es de origen común, ya sabemos que no es de origen laboral. Y cuando llegue al monto de los 800 salarios mínimos diarios legales vigentes, si superan esos gastos médicos, lo pasa a cubrir la respectiva EPS que tenga esa persona. Si esa persona tiene plan voluntario complementario, ella tiene el derecho de exigir quién le va a responder, ¿ok? Si quiere que ese servicio médico lo asuma el plan voluntario complementario o su respectiva EPS. Espero que no queden confundidos con esto. Simplemente yo voy en mi carro, me accidento, me trasladan al hospital, hasta los 800 salarios mínimos diarios legales vigentes me cubre el SOAT y después me cubre la EPS a la que yo esté afiliado. Si no tengo EPS, me cubre el régimen subsidiado que tenga la persona en ese momento. ¿Ok? ¿Cuánto es los 800 salarios mínimos diarios legales vigentes? En este momento, a lo que se está grabando este video, son 26 millones de pesos aproximadamente al hacer la multiplicación. Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo un accidente de tránsito, se materializa una lesión, pero yo no tenía SOAT? Aquí estamos en la última partecita de la gráfica, en la partecita de acá verde. Eso lo cubre una cuenta que se llama la cuenta ADRES. Para no entrar en detalles de esa cuenta, quiere decir que usted va en su vehículo, pero por algún motivo se le olvidó pagarlo, no lo tenía vigente o simplemente no tiene SOAT, toda clínica está obligada a atenderlo y esa clínica le pasa la cuenta de cobro de sus gastos médicos a la cuenta ADRES. Cuando esa cuenta ADRES supera los 800 salarios mínimos diarios legales vigentes, pasa a cubrir la EPS que tenga esa persona, porque yo puedo tener el vehículo, se me olvidó pagar el SOAT, pero tengo una EPS. Si no, pasa a cubrirlo el régimen subsidiado. Con esta explicación ya sabemos cuánto es el monto, quién responde cuando es de origen laboral, quién responde cuando es de origen común y quién responde cuando no tenemos SOAT. Ahora lo que vamos a pasar a mirar es los montos y tipo de cobertura por cada víctima. Ojo con eso, por cada víctima. Es decir, si usted va en su vehículo y tiene un accidente de tránsito, dentro de su vehículo venían las personas que dice en la tarjeta de propiedad. Si su vehículo dice que en la tarjeta de propiedad caben 5 personas o 4 personas y esas 4 tuvieron lesiones que fue necesario trasladarlas al hospital, cada víctima, cada persona lesionada tiene derecho a estos montos y a esta cobertura. Entonces, comencemos. Estos son los montos del año en que se grabó este video. Entonces, acá está el salario mínimo diario, porque estos montos están por salario mínimo diario, no mensual. Ojo con eso, diario. Bueno, entonces,
Los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios van hasta los 800 salarios mínimos diarios. Eso equivale en este momento a 26.666.400 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Cada persona le cubre 26 millones de pesos, cada víctima. Si en el accidente solamente iban 4, pero se lesionó uno que tocó llevarlo al hospital, él tiene derecho dentro de sus gastos médicos, quirúrgicos y farmacéuticos y hospitalarios un monto de 26 millones de pesos. ¿Ok? Bueno, incapacidades permanentes. La incapacidad permanente es decir que usted quedó con una lesión permanente derivada de ese accidente de tránsito. El SOAT le cubre hasta 180 salarios mínimos diarios, es decir, 6 millones de pesos. Este es el monto. Ojo con eso porque, por ejemplo, hay personas que pueden quedar con una incapacidad permanente y únicamente van a recibir este monto por 6 millones de pesos a la fecha de hoy de la que se está grabando este video. Por muerte de la víctima, es decir, ¡pum!, hubo el accidente de tránsito y la persona falleció. ¿Cuánto es el monto que le entrega la aseguradora? Le entrega 750 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, 24 millones de pesos, 24.999.000. Esto lo recibe por muerte. Ahora, los gastos de transporte y movilización de las víctimas equivale a 10, recibe 333.000 pesos. Voy a poner un ejemplo. Usted iba en su carro con 4 personas, tuvieron un accidente de tránsito en el cual hubo víctimas, hubo lesionados, hubo la necesidad de trasladarlo a un hospital. Entonces, iban 4. Si los 4 salen lesionados, cada víctima tiene derecho a lo que yo les estoy mostrando aquí en este cuadro, ¿sí? Si solamente una sola persona fue necesario trasladarla al hospital, esa única persona es la que se beneficia con esto hasta donde le lleguen los gastos médicos. Entonces ahí incorpora los gastos de transporte desde el lugar del accidente hasta el hospital. Por eso es que cuando hay un accidente, especialmente en moto, las ambulancias están pendientes de atender ese servicio porque pasan su cuenta de cobro al hospital y lo cobran por SOAT, y es una plata que le llega directamente a esa ambulancia o a esa empresa de ambulancias. Y empieza todos los gastos hospitalarios hasta 26 millones de pesos, y si la persona falleció, este es el monto, y si la persona recibió una incapacidad permanente, ese es el monto. ¿Listo? Entonces, espero haber sido claro. Es un seguro obligatorio solamente para atender víctimas. No cubren daños materiales, ni el daño del carro, del vehículo, ni tampoco el daño a infraestructuras. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse, a darle like y a compartir la información.